Esto lo obtuvimos anteriormente, ¿sí? Que eran las tensiones dividido el módulo de elasticidad, perdón, las tensiones por el módulo de elasticidad, nos da la distorsión. Ahora, B y U también lo obtuvimos en dos filminas anteriores, habíamos dejado expresado. Si lo derivamos respecto de Z, solamente se nos va el término que estaba multiplicando acá por Z. Y nos queda la expresión de la derivada de B respecto de Z y la derivada de U respecto de Z. Fíjense en estas dos ecuaciones que tenemos abajo, que son las distorsiones, tenemos la función W, que sería la función del agaveo, pero derivado, una respecto de X y una respecto de Y. ¿Sí? Tendríamos que agarrar esas dos ecuaciones y de alguna manera trabajarlo para poder obtener W. ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Fíjense, perdón, vamos por atrás. ¿Qué hacemos acá? Estos dos términos que los tenemos acá arriba, los pasamos hacia el otro lado y nos queda la derivada de W respecto de X y la derivada de W respecto de Y. Que son estas dos expresiones que tenemos acá. ¿Sí? Ojo que ustedes esto deberían, por ejemplo, integrar la derivada de W respecto de X y la derivada de W respecto de Y, trabajarlo, ¿sí? Y van a llegar a este resultado que tenemos acá abajo. ¿Sí? Cuando ustedes las integran, por ejemplo, la primera que es la derivada de W respecto de X, ustedes van a obtener una función, en este caso que sería lo mismo, solo que es X cuadrado sobre 2. Pero también tienen que pensar que al derivar W respecto de X, si había dentro de la fórmula de W un término de Y, como Y no es la variable que estoy derivando, se me iría. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes planteen estas integrales, tienen que pensar que hay un término, por ejemplo, en la primera ecuación que va a ser función de Y. Y en la segunda ecuación, un término que va a ser función de X. ¿Se entendió eso? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, y de esa manera, trabajando eso, llegamos a este resultado que se ve acá a continuación. ¿Sí? Con esta expresión, ustedes ya pueden hallar en cualquier punto de su sección el corrimiento que van a tener. Por lo que se observa, fíjense en que cuando X es 0, es decir, X e Y son ceros que serían el centro de la pieza, no existe un alabeo. Digamos, el punto permanece en el W inicial. Lo mismo pasa para todo el eje X y para todo el eje Y. ¿Sí? Es decir, estos dos ejes, sus puntos no suben ni bajan. ¿Sí? Cuando X es 0 o Y es 0, el punto W permanece en su lugar, digamos, no hay ningún corrimiento en la dirección de Z. Si se entendió hasta acá lo que les dije, les quedaría a ustedes como una pequeña actividad, ¿sí? Graficar la función W y la función de phi. ¿Sí? La función de phi creo que ya conceptualmente les quedó claro, ¿sí? Es una función de tensiones, ¿sí? Termina siendo en nuestras secciones siempre como si fuera un sombrero, ¿sí? El cual, si lo derivamos, obtenemos las tensiones, ¿sí? Es decir, que las derivadas que vendrían a ser las pendientes nos viene a dar la magnitud de las tensiones.
Y W, ¿sí? Recuerden siempre que es el corrimiento que tenemos en la dirección de Z. ¿Sí? Deberían hallar el valor máximo de W, su magnitud, con lo que vimos recién de la función phi, podrían, sin hacer un cálculo, ya definir el punto de mayor tensión, que es el punto 2, fíjense, hallar la tensión máxima. ¿Dónde va a estar la tensión máxima? Donde el crecimiento de phi sea más rápido, ¿sí? Si ustedes ven la sección y se imaginan un sombrero donde el centro es el punto más alto, el crecimiento más rápido lo van a tener en la dirección del radio más chico, por ejemplo, que sería A. Entonces la tensión tangencial máxima va a estar en el punto A. ¿Sí? Y algo que vamos a ver ahora a continuación con Oscar, perdón, es una ecuación que nos demuestra que el gradiente de phi es perpendicular a las tensiones. ¿Sí? Creo que no lo vimos en la clase pasada. Pero ahora con lo que Oscar les va a dar, van a poder terminar de entender la relación que hay entre el gradiente y las tensiones. Si bien ya vimos que la función phi la derivamos respecto de las direcciones y nos dan las tensiones, ahora vamos a ver otra particularidad que tiene la función phi. Entonces, les quedaría como un pequeño ejercicio graficar esto, si quieren, en matemática o en algún otro programa, para poder ustedes llegar a las mismas conclusiones que dijimos recién, que tanto en el eje X como en el eje Y, W es 0, que phi en el contorno es 0, que phi es máximo en el centro, y hallar el W máximo. ¿Se entendió todo? ¿Quedó alguna duda? Se entendió que la función phi la plantean ustedes y tienen que cumplir las tres condiciones. Primero, que la ecuación de equilibrio interno, que phi en el contorno tiene que ser 0, perdón, constante o 0, y que el momento torsor es igual a 2 veces el volumen encerrado. Sí, sí. Sí, sí. Marcelo, ¿te puedo hacer una pregunta de la diapositiva anterior? Sí. Porque el libro de elasticidad se me fue el nombre del autor, el que estábamos ¿De Berrocal? usando como bibliografía de consulta, ¿El de Berrocal? lo toma como el sistema, como un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, saca la diferencial total exacta. Sí, ¿Cómo, el cómo? Ortiz El Ortiz Berrocal. Berrocales. Exacto. Sí. Y hace como un tratamiento matemático más extenso para llegar a la fórmula de W. Por eso, esa es la parte que yo recién te decía, digamos, cuando vos integres W Sí, respecto de X, va a haber un término que va a ser función de Y que vos desconocés, porque claro. yo derivo respecto de X y esa f de Y se me anula, porque no Ujú. tiene... Bueno, entonces cuando integrás esta fórmula, tenés que poner una función de Y. Y cuando integrás la función de abajo, hay una Claro, función de X. claro. Y luego vos tenés que agarrar esas dos fórmulas, ¿sí? Que tenés esas dos ecuaciones, y las tenés que, de alguna manera, Compatibilizar, sí. compatibilizar. Exactamente, me salía la palabra. Me salía la palabra sumar, pero no, es compatibilizar. ¿Sí? Perfecto. Todo ese desarrollo en el apunte ustedes lo tienen. Ok, ok. ¿Sí? Acá lo que yo trato de hacer es de explicarle el procedimiento y simplificarle a la fórmula para entender el concepto. Perfecto. Pero en el apunte que nosotros dimos, ahí está desarrollado, ¿sí? Y son 2 o 3 pasos más de esto. Claro.
Perfecto. Gracias, Marcelo. No, por Parece favor. una sola aclaración, a lo mejor lo dijiste y no me di cuenta. Ahí el símbolo está como derivada, pareciera como la derivada total, pero No, en son realidad parciales. que son derivadas parciales. Claro. Sí, sí. Eso está claro, ¿no? Sí, 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 sí. Aun- Bueno, Oscar, Bueno, te dejo a todo. ver, acá tengo la... Oscar, ¿querés que te vaya mostrando la presentación? Marcelo, no sé si había una pequeña cosita, no sé si Sí, los llegó. Ya sí, está, sí, listo. sí, ya me la pasó, sí, ya lo tengo. Eh, bueno, hasta ahora hemos visto eh, problema de torsión aplicado a cualquier tipo de sección, pero maciza, bueno, como recién Marcelo les dio un caso particular para la elipse. Vamos a hacer un pequeño resumen para que ustedes recuerden. Partimos de la solución de esto fue a través, desarrollado por Saimena, lo que se aplica es lo que se llama el método semi-inverso. Se propone una parte de la solución, esa hipótesis de los decorrimientos nos va, como resultado nos va a dar un estado tensional determinado, y después lo que hay que hacer es demostrar que eso cumple con equilibrio, compatibilidad, y con las condiciones de contorno aplican a un problema de torsión. O sea, de entrada uno no puede afirmar nada hasta que llega, digamos, al final y verifica todo eso. Y con compatibilidad, ahora voy a hacer una aclaración porque no la hemos mencionado, pero bueno, lo podríamos haber hecho a través también de compatibilidad. Lo que hicimos fue, con esas expresiones, hallar las relaciones cinemáticas. Con las relaciones cinemáticas vimos que las únicas componentes de distorsión no nulas eran gamma XZ y gamma YZ. Eh, eh, con eso nos metimos en equilibrio, llegamos a la expresión de la función Alaveo, que nos decía que el bilaplaciano W era cero. E introdujimos la función de Pran, que lo único, digamos, la única gran ventaja es expresar las dos tensiones en una sola variable, que es la función phi, que es una función de tensión de x y de y, cuya expresión es tau zx, la derivada de phi respecto de y, y tau zi menos la derivada de phi respecto de x. Eso verificaba que cumple con el equilibrio, con lo cual la propuesta de Plan era satisfactoria. Y de ahí llegamos a la ecuación diferencial de torsión, que es que el laplaciano de phi igual a menos 2 getitas. Después nos metimos con las condiciones de contorno, vimos las condiciones que aplican para un estado de, de torsión pura, con la aplicación de pares en sus caras. Vimos que se anulaban todas las componentes sobre las superficies laterales, y las únicas componentes eran
ρZX y ρZY aplicados en las caras, que eso correspondía a la acción interna desarrollado por esos esfuerzos, nos daban, era equivalente al par torsor aplicado. De la condición de contorno de la superficie lateral, llegamos a que phi en el contorno era constante y lo asumimos igual a 0. También demostramos que, bueno, por supuesto que que tau la componente de tau es tangente al contorno, que tau es perpendicular al gradiente de phi. Al vector tau lo podíamos, el módulo de tau es el módulo del gradiente de phi, y que al vector tau lo podíamos representar como un vector tau zx versor i y tau zi versor j. Con todo eso llegamos a la conclusión de que la función phi tenía que tener la forma de una cúpula cuyo contorno era la sección del contorno de la pieza, y bueno, el objetivo era de poder determinar ese valor de phi, que resuelto eso, bueno, tenemos resuelto el problema. Y la otra relación importante era que el momento torsor estaba relacionado con 2 veces ese volumen. O sea que demostramos que realmente lo propuesto corresponde a un problema de torsión, y logrado determinar cómo es esa función phi, que es una función de x y de y, que lo único que sabemos es que copia el contorno y que va a tener una forma de cúpula. Lo que no sabemos es la variación, y bueno, el ejemplo que dio Marcelo recién es un caso donde aplicamos toda la teoría a esa función propuesta, que parte, por supuesto, de la ecuación del contorno de la elipse. Le hicimos cumplir la ecuación diferencial, calculamos el momento torsor, y de ahí pudimos determinar el valor de phi. Con el valor de phi hallamos las tensiones, con las tensiones hallamos las distorsiones, con las distorsiones hallamos los corrimientos. Y para hallar θ nos valemos de la ecuación de la relación del momento torsor con el volumen de la función phi. Es decir, el problema para las secciones macizas si Hola, Oscar.
Parece que se desconectó. ¿Escuchan? Ahora sí. Sí, sí. Escuchamos, Sí, ¿eh? sí, Te- sí, te- te- sí, sí, escuchamos. ¿Cuándo se cortó? No, No, no. a nosotros no se nos cortó. Ah, no, a mí, entonces, perdón. Eh, bueno, el tema de la ecuación de compatibilidad, no recuerdo si está en listado de ejercicios, pero les pedimos que lo encaren para, para ver que de esa manera también llegamos a determinar el valor de la constante de Laplaciano, que es menos 2 g θ. Todo esto aplica perfectamente a secciones macizas. ¿Qué pasa cuando tenemos secciones huecas que las llamamos múltiplemente conexas? Que pueden ser simplemente conexas, doblemente conexas. Eso es lo que, digamos, el tema que viene. Ahora, previamente nos había quedado, antes que entrar en el rotor, nos había quedado sí, un poquitito antes que eso, Pero a ver que no lo. acá. Una de las cosas que nos había quedado es, sabíamos que el gradiente de phi, o sea, tau es perpendicular al gradiente de phi, nos había quedado la relación de tau con el gradiente de phi y el versor k. Y es ese producto vectorial, para lo cual hacemos el producto vectorial del gradiente de phi vectorial versor k, ponemos, bueno, en la primera fila IJK, en la segunda las componentes del gradiente de phi, y la tercera las componentes del versor k. De la segunda fila, la derivada de phi respecto de z es nula, dado que phi es función de xy, no es función de z. Hacemos el desarrollo del determinante y llegamos, nos quedaría la derivada de phi respecto de y versor y menos la derivada de phi respecto de x versor j. Aplicamos plan y reemplazamos esas derivadas por tau zx y tau zi, con lo cual digamos, eso corresponde al término de tau. Finalmente entonces llegamos a que la otra relación corresponde a que tau es el producto vectorial entre el gradiente de phi y el versor k. Es decir, que si aplicamos la regla del producto vectorial, sabemos que tau es perpendicular al gradiente de phi. El versor k va a ser el versor en la dirección del eje z. O sea que si aplicamos con la regla de la mano derecha, la mano izquierda, tenemos la dirección de tau. Y la dirección de tau va a ser importante para el caso de lo que vamos a ver ahora, de regiones múltiplemente conexas. ¿Esto se entendió? Sí, profesor. Entonces, bueno, pasamos al punto siguiente, para lo cual lo que vamos a hacer es aplicar, es decir, para la resolución de piezas múltiplemente conexas, vamos a necesitar basarnos en la teoría de Stokes. Mediante eso vamos a ver la relación de la circulación del vector tau
introducción del el rotor de un vector es el producto vectorial del gradiente versor tau, ¿no? Desarrollando ese determinante, llegamos a que, bueno, ustedes lo están viendo, el primer término, fíjense que tenemos la derivada segunda respecto de x respecto de z, con lo cual eso sería nulo. El otro término en j, en el versor j también. O sea que lo único que nos queda sería el del versor k. Si nosotros decimos que está ¿podrías correr un chiquitín hacia la izquierda, Gustavo? Porque se tapa con... No, se me tapa con la... sí, podés correr, vos tenés la lista de conectados de participantes, ¿no? Tenés al costado. Sí, a ver. Lo podés correr. Podés pinchar con el mouse y correrla. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces está claro que la única componente que nos queda es la del versor K. Si, en definitiva, que el rotor de tau es igual a 2g versor K. Ahora, al versor K lo podemos llegar a considerar como un versor. Se fue la imagen, Gustavo. Sí, tengo problemas de conexión. Ahí va. Ahí está. Con lo cual llegamos a la conclusión es que la circulación del vector tau diferencial de L es igual a 2g por el área. Si recuerdan el teorema de Stowe, era la circulación de un vector a través de un camino cerrado es igual al flujo del área que encierra ese camino. En definitiva, eso es lo que expresa el teorema, que nos ayuda a llegar a esta aplicación en torsión. Esto, la circulación cerrada de ese vector tau igual a 2g por el área encerrada, va a ser, bueno, lo vamos a aplicar en el caso de resolución de piezas múltiplemente conexas. Entonces, si esto se entendió, vamos a ¿hay alguna duda? Primero, antes de pasar. No. Se entendió, claro, ¿Se entendió? profesor. Bien, buenísimo. Bueno, el caso, digamos, más sencillo que vamos a encontrar es una pieza tubular. Normalmente se supone que el espesor, que puede ser igual o puede ser diferente en cada tramo, pero siempre es pequeño en relación a la menor dimensión, o sea, en este caso sería A. Asumimos que el espesor es pequeño cuando el espesor es
o mejor dicho, al revés, por ejemplo, de A, en la medida que, digamos, que el espesor ya tiende a ser más grueso, cada vez el error que se comete es mayor. Bueno, la función phi en el contorno sigue valiendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que acá tenemos dos contornos, el contorno exterior y el contorno interior. En el contorno exterior, por supuesto, vale 0, y eso aplica igual que para superficies macizas. Ahora, ¿cuánto les parece que podrá valer en el interior, en el contorno interior? Máximo. Digan lo que les parece, total. Es solamente a los efectos de intercambiar. Hay tensión en el interior, puede haber tensión en el interior, donde no hay macizo. No, No. donde el hueco No, no, no. no. Sabemos que la tensión está relacionada con la variación de phi. ¿Cómo tiene que ser phi entonces en el interior? 0 es en el contorno exterior. Y en el interior, para que la tensión de 0, ¿cómo tiene que ser phi? Constante. Constante. Perfecto. Entonces, en el exterior phi vale 0 y en el interior phi es constante. Con eso claramente cumple plan, ¿no? Y la función phi tendrá esta forma, que es lo que está indicado en el gráfico de abajo. La realidad es que el valor real de ese phi no es una recta como lo que está indicado en rojo. El de arriba sí, el de arriba es constante y es representado como una recta horizontal. Ahora, en la parte del espesor, en realidad tiene una variación, que es lo que está... ¿qué es lo que pasa? Entre tomar el valor real de esa función y el valor de lo que sería la secante, cuando el espesor es pequeño, podemos asumir que es despreciable. De ahí la necesidad que el espesor sea pequeño. En la medida que se va dejando la relación esa, va cada vez siendo, digamos, menor, o sea que en lugar de un décimo va creciendo, bueno, cada vez cometimos un error un poquitito mayor. Va a llegar un momento que ya el error puede ser muy grosero, entonces ahí ya no sería aceptable. Por eso esto lo aplicamos a secciones tubulares que aplican perfectamente, ¿no? Si asumimos que la función phi es una recta, como está mencionado ahí, que es la secante, claramente se observa que el valor de tau lo podemos reemplazar como phi sobre delta, ¿no? Siendo delta el espesor. Y el momento torsor aplica exactamente lo mismo, es el doble del volumen de esa función phi. O sea que la relación muy sencilla de el área por phi, el volumen, y multiplicado por 2. El área va a ser A por B,
Y acá siempre hay una pregunta, pero ¿cuál tomo de área? El- ahí nosotros le pusimos A y B como los valores de dimensiones externas. La realidad es que si fuéramos muy más precisos, habría que tomar el valor medio. Ni el exterior ni el interior, sino el medio. O sea que sería B menos 2 delta y A menos 2 delta, perdón, A menos Menos delta. delta, porque delta es el espesor, porque sería A menos delta sobre 2 menos delta sobre 2, quiere decir que sería A menos delta y B menos delta. Si la relación que se cumple, que delta es un décimo de A, tranquilamente podemos trabajar con A y B. Si esa relación es un poco más grande, bueno, tal vez ahí ya convenga tomar el valor medio, y si ya sigas, si delta ya es mucho, se aleja mucho de relación un décimo, tampoco ya sería aplicable, ¿no? Pero el error que se comete en tomar A y B, A menos delta, B menos delta o A y B, estamos hablando de un valor que es un 10%, ¿no? O sea que estaríamos dentro de los, claramente, de un valor razonable para un cálculo. O sea que pueden tomar lo que, eh, tanto el exterior, y si quieren ser más precisos, el valor medio. Si nosotros recordamos ahora el teorema de Stokes, que dice que la circulación de ese vector tau diferencial de L sería igual, en este caso, a 2g por el área, que sería A por B, y la circulación, que es una integral curvilínea, la circulación cerrada, en este caso, esa integral, ¿en qué se convierte? En el perímetro. Y esa integral pasa a ser un producto escalar, ¿no es cierto? Ujú, Tau y diferencial de L coinciden, o sea que es el coseno de cero. ujú. Con lo cual podemos sacar la integral y directamente multiplicar tau, como bien dijiste, por el perímetro. O sea que de la relación del teorema de Stokes sacamos que tau por el perímetro, que sería 2A más 2B en este caso, es igual a 2G tita A por B. De ahí ya tenemos todo. ¿Cuál es, o sea, cuáles son las incógnitas? Las incógnitas son phi, tau y tita. Pero nosotros tenemos que de la relación de circulación, que lo repito, va a ser tau por 2A entre paréntesis, ¿no? Por 2A más 2B, es igual a 2G tita por área, y con eso ya podemos obtener phi. Y si tenemos phi, tenemos tau. Y si tenemos tau, tenemos el problema resuelto, digamos, ¿no? Y les pregunto, ¿cómo es la variación de tau en el espesor? ¿Cómo ven que es la variación de tau en el espesor? Acuérdense que
que tau es la derivada de phi respecto de la coordenada, ¿no? Si varía, la consideramos linealmente a phi, ¿Y resultaría constante? Exactamente. Si miran la expresión de tau asociado a tomar la secante, ¿no? Es phi, que es un valor, una constante, y delta, que es una constante. O sea que claramente tau es constante. Si llegara a haber deltas diferentes, claramente el valor máximo de tau lo vamos a tener donde el espesor sea menor. Si todos los valores de delta son iguales, bueno, vamos a tener una distribución de tau exactamente igual en todo el contorno, y por supuesto constante. Esto, digamos, estamos, lo llamamos una región simplemente conexa. Si, por ejemplo, tuviera ese tabique, esa estructura tubular tuviera un tabique, como vemos en el siguiente caso. Oscar, una cosita antes de continuar, para aprovechar el tema del producto vectorial de tau y el gradiente de phi, que era verso K. Oh, perdón, me fui. Acá en esta condición, para aprovecharlo en el ejemplo que estábamos hablando, fíjense, el gradiente de phi, ¿hacia dónde crece? En este caso. La función tiene esta forma, phi, ¿no? Crece, después constante. Entonces, cuando estoy, por ejemplo, en esta rama, en este lado, phi crece hacia adentro, ¿no? El gradiente de phi crece hacia adentro. ¿Sí? Entonces, el versor K, por ejemplo, sería, de acuerdo si uso la regla mano derecha o la mano izquierda, puede ser saliente a la pantalla, ¿sí? O entrante. Entonces, en ese caso, tau tendrá que ir hacia arriba, ¿sí? Tendrá que tener el sentido hacia arriba. Entonces, esto es lo que me va a dar, usando la regla, digamos, la relación del producto vectorial de tau con el gradiente de phi y el versor K, nos va a dar, vamos a determinar el sentido que tiene tau. Ahora, por ejemplo, cuando estoy en esta otra rama, en la contraria, el gradiente de phi crece también hacia adentro, para allá. Sí. Entonces, si hago la regla mano derecha, tau me va a dar que va para abajo, ¿sí? Entonces, de esa forma, puedo obtener el sentido de las tensiones. Esto es importante para, como decía Oscar, ahora al ver cuando tengo más de una cavidad, si tengo una sección con dos cavidades, digamos, cómo asigno la circulación de tau y, digamos, en función de cómo sea el gradiente de phi, para dónde crezca, voy a poder asignar el sentido de las tensiones, asignar un sentido, ¿sí? Esa es, digamos, la idea de la relación entre el producto vectorial de gradiente de tau, de phi, perdón, y tau, ¿sí? En este caso, claramente, cuando uno puede poner cualquier dirección y después en correspondencia van todas las otras, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos que tenemos uno o más tabiques? Que serían realmente, bueno, secciones múltiplemente conexas, ¿no? En ese caso, lo mejor es aplicar la regla que comentó Gustavo, de la izquierda a la derecha, y si aplican eso, automáticamente ya no hay posibilidad de error, ¿no? Y ahora cuando
veamos, vamos a también a volver a aplicar esa regla. Este sería, esta sería una sección con tabique, o sea, una sección sería triplemente conexa. Asumimos que el tabique no está en el centro, o sea que las áreas huecas, digamos, A1 y A2 son diferentes. La relación siempre la misma, o sea, el espesor es pequeño, en relación en este caso al semieje menor, al eje menor. Y vamos a ver cómo resolvemos este problema. Siempre, bueno, aplicando todo lo visto y el teorema de Stokes. Claramente, si las áreas son diferentes, va a haber un phi mayor y un phi menor. O sea, vamos a tener dos phi, representados acá como phi 1 y phi 2. Lo primero que hay que podríamos decir es, si es así, como en este caso, que hay dos huecos, al donde tengamos el hueco de área mayor, el phi va a ser mayor. Y eso con la analogía de la membrana va todavía a quedar más claro. Pero si tenemos dos tabiques, o sea, tenemos tres huecos, y ahí no es fácil, no podemos decir que donde tengo el área mayor, no siempre se da esa... es más, nosotros podemos poner, donde está el área mayor, podemos poner el phi más chico, y donde está el área menor, podemos el phi más grande. No importa, siempre y cuando apliquemos la regla de la mano izquierda a la mano derecha de la relación de tau gradiente de phi versus k. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, en este caso, claramente para el área 1 el gradiente va hacia la izquierda, ¿no es cierto? Con lo cual tau va para arriba. En el lado, digamos, derecho va de derecha a izquierda y de ahí también deducimos el valor de tau. Ahora, ¿qué pasa en el centro? ¿Cuál dirección tiene el gradiente? Porque el problema siempre es el tabique central, ¿no? Las tensiones van para arriba o van para abajo. Arriba. ¿Por qué? Apliquen la regla, la que a ustedes les resulte más cómoda, de gradiente versor K y tau. ¿El gradiente para dónde va en el tabique central? El gradiente iría de izquierda a derecha, ¿no es cierto? En el sentido izquierda a derecha. Supongamos que el versor K va hacia arriba, bueno, el versor tau hacia arriba o hacia abajo, según digamos, la convención que utilice, con lo cual el vector tau en el tabique va hacia arriba. ¿Está claro? Sí, ahora sí, profe. Aparte de eso, ahí tenemos un nodo
que está indicado como nodo A, y en el nodo A tiene que aplicarse el equilibrio. Si ustedes plantean el equilibrio con las direcciones que están, bueno, que se que establecieron con la regla de producto vectorial, después lo que pueden hacer como verificación es plantear el equilibrio. En este caso sería el equilibrio, lo tenemos que aplicar como sumatoria de fuerzas verticales. Y bueno, ahí está indicado, porque habría que multiplicar al tau por el espesor, ¿no es cierto? Si los espesores son iguales, claramente claramente es lo mismo multiplicado por 1, o por el espesor, que después se reemplaza, se anula, digamos, pero formalmente hay que multiplicar tau por el espesor, plantear el equilibrio, y a su vez a los tau los reemplazamos por la relación de phi. O sea, tau 1 va a ser phi 1 sobre delta 1, tau 2, phi 2 sobre delta 2, y tau 3 va a ser la diferencia dividido el espesor. Aplicamos la ecuación de equilibrio, sumamos, y si eso da 0, quiere decir que digamos que está bien, está correcta la elección, la dirección de tau que hemos establecido. No importa entonces, acá si hay dos tabiques, claramente siempre se da que si el hueco A, si el hueco A2 es mayor que el A1, siempre el Φ2 va a ser mayor que el Φ1 o viceversa. Ahora, si hay 3 o más huecos, y bueno, para no equivocarse hay que aplicar eso, hay que aplicar la regla del producto vectorial, y de esa manera no importa que ustedes elijan la correcta, o sea, que se equivoquen en tomar al phi mayor en el menor o el intermedio, eso no hay problema. Siempre que sigamos la regla, va a dar, digamos, el sistema de ecuaciones que hay que establecer va a dar los valores de phi correctos. ¿Se entendió? Sí, profesor. Si hiciéramos, por ejemplo, en lo que está indicado, tomemos, por ejemplo, positivo hacia abajo, ahí tendríamos tau 1 por el espesor, más tau 3 por el espesor, menos tau 2 por el espesor, igual a 0. Esa sería la ecuación de equilibrio. Tau 1 es Φ1 sobre delta 1. Asumamos que los deltas son iguales, o sea, Φ1 sobre delta. Tau 3 es Φ2 menos Φ1 sobre delta. Y tau 2 es Φ2 sobre delta. Si hacen la suma de eso, van a ver que les queda igual a 0. Porque les queda Φ1 menos Φ1 y Φ2 menos Φ2. Con lo cual, esa dirección es la correcta y bueno, cumple con la dirección o sea, la dirección que han tomado es correcta. Aparte de, o sea, esto sería una segunda verificación, pero directamente tomando el producto vectorial ni haría falta. Por ahí si tienen dudas.
Bueno, aparte también podríamos tener esa consideración. Si Φ2 es mayor que Φ1, el sentido de tau 3 es hacia arriba, y si Φ1 es mayor que Φ2, el sentido de tau 3 es hacia abajo. Y cuando ustedes planteen el sistema de ecuaciones y les da de esa manera, claramente va a surgir el valor de tau de esa manera, ¿no? La resolución o sea, una vez que planteamos las expresiones, para resolver este problema, porque en este caso tenemos dos phi de incógnitas. O sea, tenemos como incógnitas 2 phi y el tita. Serían 3 las incógnitas. Lo que hacemos es plantear la ecuación de circulación de Stokes en la primera circulación. Cuando aplicamos la circulación, tenemos que aplicar un sentido. Supongamos que el sentido horario, si aplicamos el sentido horario, cuando encontramos al vector tau en la dirección de ese sentido, va a ser positivo. Cuando el vector tau tiene la dirección contraria, como si fuera un circuito eléctrico, ¿no? Va a ser negativo, con lo cual nos quedaría tau 1 por L1 menos tau 3 por L3 igual a 2g por esa área, que sería el área 1. La otra ecuación de circulación sobre el hueco 2 va a ser tau 3 por L3. L3 es la longitud como está mencionado ahí, en este caso la longitud del tabique. Y L2 la longitud del tramo del hueco 2. Va a ser 2g por el área 2. O sea, hasta ahora tenemos dos ecuaciones y tenemos tres incógnitas. La otra ecuación es la del momento torsor. El momento torsor va a ser 2 veces el volumen. Y el volumen lo tomamos como 2 veces Φ1 por A1 más Φ2 por A2. Nuevamente, o sea, en el tabique claramente hay que tomar el centro del tabique, ¿no es cierto? Y después la otra magnitud, bueno, si consideramos la línea media, sería lo más correcto, y el valor del área, es área 1 y A2, sería el área de la zona media, ¿no? del hueco, del hueco A1, y A2 sería la zona media del hueco A2. Entonces, ahora sí podemos resolver. Con esto vamos a hallar Φ1 y Φ2. Hallados Φ1 y Φ2, el problema está resuelto porque ya podemos hallar las tensiones. Todos los problemas de secciones múltiplemente conexas se resuelven así. Si hay un hueco más, o sea, dos tabiques, vamos a poder plantear otra ecuación más de circulación, con lo cual tendríamos tres ecuaciones de circulación, una de momento. Tenemos tres incógnitas
y tenemos, si hubiera otro tabique más, tendríamos Φ1, Φ2 y Φ3. Tendríamos 3 ecuaciones de Φ, de incógnitas y una de θ. Y todas las ecuaciones que podemos plantear son 3 de circulación y la del momento de torsor, relacionado con el doble del volumen. Y todos los problemas los resolvemos así. Se arma directamente todo ese sistema de ecuaciones lineal, y con lo cual van a poder resolver todos estos problemas. Si el espesor no se aleja mucho, por ejemplo, como habíamos visto, supongamos una elipse con un espesor bastante alejado de la relación 1/10, y bueno, ya vamos a cometer un error muy grande y habría que resolverlo por el sistema de elipse, o sea, planteando la ecuación de la elipse, del tramo de elipse hueco, y aplicar toda la teoría similar a lo que comentó Marcelo. Mientras los espesores sean finos, esta es la forma realmente más sencilla y, bueno, de resolución bastante rápida, ¿no? Al margen de todo eso, le vamos a dar casos tabulados. Hay varias secciones que están tabuladas, que también, bueno, ahí directamente van a ir con los datos, el material, el momento torsor, y aplicar directamente la fórmula tabulada, ¿no? Bueno, eso sería el caso más fácil, pero por supuesto está limitado a algunas secciones, ¿no? Las más sencillas. Bueno, no sé si con esto terminaríamos, ¿no, Gustavo, esta parte? Sí, yo quería también hice una presentación para ver cómo tratar el caso de secciones abiertas Perfecto. con la membrana, así cerramos todo lo que es pared delgada. Bueno, un poco también para aclarar algunas cositas del video que está subido en el campus, que en el video tiene un tratamiento, hacen una analogía de la membrana y bueno, quería mostrar eso y cómo lo resolvemos, lo planteamos nosotros en el curso. Así después ya pasamos a la actividad práctica. De esto que explicó Oscar, ¿alguno quiere hacer una pregunta de cómo tratar una sección hueca cerrada? ¿Quedó alguna duda? De mi parte no quedó todo claro. Bueno, ¿alguien más? ¿Hay algún punto confuso en cuanto digamos, que por ahí no les quedó claro? Y, bueno, sí, esto lo tengo que rever, lo tengo que estudiar, o más o menos está todo. Sí, a ver, porque sí me contesta Carlos y no sé si algún otro compañero también está en la misma situación que Carlos, que lo entendió, igualmente sí, son varios conceptos que, bueno, la mejor manera de poder empezar a fijarlos es resolviendo problemas, enfrentándose con situaciones problemáticas para ver cómo aplicar las ecuaciones y cómo plantear la solución de los problemas. Eso después lo vamos a hacer después de la segunda parte de la clase, vamos a empezar a trabajar con todo esto. Bueno.
vamos a ver entonces en la otra presentación. Acá lo que quería mostrar, bueno, lo que vimos recién, lo que explicó Oscar, sería lo que está acá abajo, de secciones cerradas, digamos unicelulares o de más células, ¿no? Con más compartimentos, con más huecos. Entonces vamos a ver particularmente cómo trabajamos nosotros en las secciones abiertas. Y en los perfiles abiertos que no tienen ramas, lo que aplicamos también, si aplicamos el tema del laplaciano de phi, igual a menos 2 θ, sabemos que en los contornos phi bueno, es constante y lo asumimos nulo, ¿no? Entonces, acá lo que estamos viendo es que en todo el contorno de este perfil, phi vale 0. Y como tiene una dimensión, digamos, la variación de phi en una de las direcciones es despreciable, phi va a ser muy chico en la dirección de x, entonces solamente se considera la variación a lo largo de y. Entonces, en este caso phi depende solamente de y y tiene esta forma de variación cuadrática. Y vamos a ver cómo obtenemos este valor de phi, cómo llegamos a esta expresión de la variación de phi. Bueno, lo que planteaban acá en el video, este es un recorte de lo que se veía en el video, es cómo se determina, bueno, una vez que se tiene phi, haciendo la derivada, obtengo la tensión tangencial, que vemos que tau varía linealmente con la coordenada i, y vale menos 2g, bueno, acá le ponen omega, para nosotros es tita, por y. Y vamos a tener los tau máximos, van a estar en los bordes, ¿sí? Y vamos a tener una variación lineal de la tensión, ¿no? Que en el centro del espesor es nula y es máxima en los bordes. A lo contrario que lo que veíamos recién para la sección cerrada, que consideramos que tau era constante, ¿sí? Dentro del espesor tau es constante. Acá en las secciones abiertas tau varía linealmente y tiene sus máximos en los bordes exteriores, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es cómo el planteo de la ecuación del momento torsor, que era una parte del video, utilizando la analogía de la membrana, reemplaza a phi por z, y tenemos una constante que nos queda aquí fuera, que es 4g omega o tita sobre p sobre sigma. Entonces, ¿esto de dónde sale? La idea era explicar un poco la analogía de la membrana y por qué aparece esto. Bueno, la analogía de la membrana es una técnica que se usaba en el pasado para analizar el comportamiento a torsión de secciones huecas, y lo que consistía era, digamos, donde teníamos una sección hueca donde teníamos material en el espesor, se representaba esa sección, esquemáticamente se hacía como una maqueta con las dimensiones exteriores de la pieza, y donde tengo el espesor se reemplazaba la parte llena de espesor por una membrana elástica o alguna especie de pompa de jabón o algún tipo de elemento elástico. Y donde tenía la parte hueca interior de la pieza, ahí se coloca un elemento macizo, o sea, un elemento como una chapa o algo que ocupe ese espacio hueco, ¿sí? Se colocaba una sección llena que ocupaba el espacio hueco. O sea, cuando analizo una analogía de la membrana, lo que hago es reemplazar
donde tengo material coloco la membrana y donde tengo una sección hueca coloco un elemento rígido. Si la sección es llena, como en este caso, que no es una sección hueca, sino que es una sección llena, bueno, la membrana ocuparía todo el interior, ¿no? Hasta el borde, sería la membrana. Entonces, lo que hago es reemplazar la parte llena por una parte hueca y le coloco una membrana. Y lo que se hace es suministrarle presión, una presión, y entonces esa membrana se va a deformar, está tomada, adherida a los bordes de la sección, y va a tomar esta forma, así como de cúpula, como estamos viendo en esta imagen, que tiene una forma similar a lo que hablamos de phi, de la función phi para torsión. Entonces, del análisis digamos, del comportamiento de una membrana, el análisis tensional de una membrana, por analogía matemática, o sea, tenemos dos fenómenos distintos, pero que tienen la misma ecuación matemática. Representan cosas distintas, pero tienen la misma ecuación matemática. A partir tomando un elemento diferencial de la membrana, ¿sí? Y analizando la tensión que se produce en los lados de la membrana, sigma son las tensiones en los lados del elemento diferencial, y lo que hacemos es tomar la curvatura en una dirección y en otra dirección, ¿no? Digamos, tenemos una curvatura ρ1 en esta dirección, y una ρ2 en la otra dirección perpendicular. Entonces, bueno, la ecuación de la membrana, el equilibrio muestra que la sumatoria de las curvaturas tiene que ser igual a menos P sobre sigma. P es la presión que estoy aplicando y sigma la tensión que se genera en la membrana. Tomando la curvatura, la ecuación, digamos, de curvatura de cada expresión que tenemos acá, lo que consideramos es que esta membrana, la derivada primera de la curva, digamos, de la derivada z respecto de y, derivada z respecto de x, la pendiente es muy chica, ¿sí? Las pendientes, para el caso que estamos analizando, entonces se las considera despreciables, y entonces de la expresión de la curvatura nos queda solamente la parte del denominador se nos hace idénticamente igual a 1, y nos quedan las derivadas segundas, ¿no? Esto es parecido a lo que también se trabaja con la parte de flexión, ¿no? Cuando vemos el tema de la relación entre la flecha y el momento flector, ¿no? Para pendientes pequeñas, directamente la curvatura es igual a la derivada segunda del corrimiento z respecto de y dos veces, y en la otra dirección respecto de x dos veces. Entonces, puedo reemplazar las curvaturas por las derivadas segundas y obtengo que el laplaciano de z es igual a menos p sobre de sigma, ¿sí? Y que la derivada de z en el contorno es igual a 0. Entonces, fíjense que es una analogía matemática de la ecuación de una membrana y que tiene su analogía con la función de torsión, ¿no? Con el laplaciano de phi, que era menos 2 getita, y que la derivada de phi en el contorno también era constante y lo tomamos como 0. Entonces, a partir de esta analogía de la membrana, podemos sacar estas relaciones que tenemos que para el problema de torsión, el laplaciano de phi es menos 2 getita, o 2g omega, de acuerdo a la nomenclatura del video. Y en el caso de la membrana, bueno, acá este gradiente invertido es laplaciano, ¿no? Sería la derivada segunda en cada dirección. Laplaciano de z menos p sobre sigma. Acuérdense que p es la presión que le aplico y sigma es la tensión en la membrana. Y las condiciones de contorno es que la derivada de phi respecto de S en el contorno es constante, hoy lo sumo nulo, y lo mismo para la membrana, la derivada de z respecto de S en el contorno lo tomamos como nulo también. Entonces, igualando las relaciones entre las dos analogías, podemos ver que llegamos a la conclusión de que phi va a ser igual a 2g por omega sobre p por sigma por z. Todo esto son constantes y digamos que
la relación entre phi y z es toda una constante que los relaciona en una proporcionalidad por una constante. Entonces eso es lo que, a partir de esta analogía de la membrana, es que en la ecuación del momento se puede hacer este reemplazo de phi y reemplazarlo por z, y acá nos quedaría, como teníamos 2 veces el momento torsor, nos queda 4g omega y p sobre sigma. ¿Se entiende esto? Es una analogía matemática entre el problema de torsión y la ecuación de la membrana. ¿Se siguió? Sí, profe. Bueno, ok. Bueno, entonces, a partir de esta expresión es que se puede reemplazar, hacer la analogía con la analogía de la membrana y reemplazar la ecuación de torsión por la de la membrana y resolver, sabiendo que la relación que hay entre la analogía que hay entre las dos expresiones, de la membrana y la de torsión, y se llega a, en este caso, z, que es de la membrana, sería phi para el problema de torsión. Si reemplazo a z, despejando de acá por phi, puedo convertir esto en el problema de torsión, ¿no? Porque acá lo que tengo son las constantes de la presión y la tensión de la membrana, pero si lo quiero expresar en términos del problema de torsión, lo puedo reemplazar tranquilamente por la relación que hay entre z y phi. Entonces, por ejemplo, acá lo que les queríamos mostrar es, por ejemplo, si tengo un perfil C abierto, ¿sí? En sección abierta, que está sometido a un par torsor, y queremos resolver cómo determinar la distribución de tensiones en una sección de este tipo sometida a torsión. Entonces, lo que vamos a hacer es, como es un perfil abierto, se va a comportar como si este perfil realmente fuese un perfil que tiene la longitud igual al desarrollo de esta sección C, ¿sí? Si yo lo desarrollo, va a ser lo mismo, para el problema de torsión va a ser lo mismo considerarlo así con la forma que tiene o su desarrollo. Entonces, al hacer el desarrollo de la sección, aplicando el laplaciano de phi, podemos ver que la variación de phi alrededor del eje X va a hacer que phi va a tener una variación muy pequeña, y perdón, alrededor del eje Y va a ser muy pequeña, y se va a considerar despreciable, entonces solamente se va a considerar que phi varía respecto al eje X, como veíamos recién. Entonces el laplaciano nos queda como la derivada segunda de phi respecto de x 2 veces igual a menos 2g θ, ¿sí? Por ese motivo que se desprecia la derivada respecto de y. Entonces, haciendo la doble integral, obtenemos que phi es menos 2g θ por x cuadrado más c1, una constante c1 por x más una constante c2. Entonces, si aplicamos las condiciones de contorno, sabemos que por la distribución que tiene phi, sabemos que en el centro del espesor, phi, la derivada de phi es nula, ¿no? O sea, la derivada de phi respecto del eje Y, en este caso, es nula porque es la tangente al valor máximo, ¿no? Es horizontal. Entonces, la derivada de phi, bueno, en este caso nosotros tomamos x, el eje horizontal, en vez de y, la derivada de phi respecto de x va a ser 0, en x igual 0. Y por otro lado sabemos que phi para x igual a más menos t sobre 2
va a ser nulo, o sea que phi en el contorno, en los bordes, vale 0. Entonces, con estas dos condiciones determinamos que la constante C1 es nula por la derivada de phi respecto de x en x igual 0. Y con la segunda condición determinamos el valor de C2. Acá quedó un 0, este 0 hay que corregirlo, esto no va. Quedaría C2 es 2g por t cuadrado sobre 4. Entonces, al reemplazar en la expresión de phi el valor de las constantes, C1 es nula y C2 vale 2g por t cuadrado sobre 4, al reemplazarlo y reorganizar la ecuación nos queda la expresión de phi similar a la que habíamos visto recientemente. Y la distribución de tensiones, la derivada de phi respecto de x, como menos 2g por x. Entonces, de esta manera tenemos la variación de phi y de tau, ¿sí? Entonces, podemos concluir que en la dirección de x, phi tiene la mayor variación, o sea, en la dirección de y, phi es muy pequeño, por eso lo despreciamos, lo consideramos constante. Y tiene esta variación cuadrática. Y tau varía linealmente con x, entonces vemos que tau es nulo en el centro del espesor y tiene sus valores máximos en los bordes, ¿sí? Bueno, esto sería el planteo en una sección abierta que puede ser de cualquier forma, ¿no? Podemos tener una sección circular, tipo como una arandela cortada, que también haríamos el desarrollo y lo plantearíamos de esta forma para analizar el valor de phi y el valor de las tensiones, ¿sí? O sea que con esto sería el análisis tanto para una sección abierta como para una cerrada de pequeño espesor, digamos, con el análisis a través también de la analogía de la membrana, podemos plantear cómo se distribuyen las tensiones, ¿sí? Acá, a diferencia de las secciones huecas cerradas, vemos que en el espesor, en las secciones abiertas, las tensiones varían linealmente, a diferencia de las secciones cerradas huecas de pequeño espesor que, digamos, las tensiones las tomamos como constantes dentro del espesor, ¿no? Bueno, si no sé si alguien quiere preguntar algo respecto a esto. Si hay alguna duda. Sí, Gustavo, te hago una consulta. Sí. Si yo tengo una sección que tiene, paredes delgadas también, que tiene dos áreas huecas. Una de las áreas está abierta como lo que vemos en la figura y la otra estaría cerrada. ¿Cómo quedaría la función de torsión en ese caso? Y lo tenés que analizar en el caso de la sección hueca cerrada, con la circulación, con el phi, y ahí vas a tener lo que vimos recién, en las ramas que son cerradas, vas a tener una distribución de tensiones constante, vas a tener el phi, y en la otra, lo que tenés que hacer en la otra parte es abrirla y vas a tener un comportamiento de tensiones como vemos acá. O sea, en la rama cerrada las tensiones van a ser constantes en el espesor y en la otra van a variar linealmente dentro del espesor. Lo que pasa es que a fines de la torsión, digamos, a los efectos de aporte como elemento de rigidez, la parte que está cortada no te va a aportar nada. Lo que va a trabajar y va a soportar todo el esfuerzo es la sección cerrada. La abierta se va a deformar, se va a distorsionar y no te va a aportar resistencia alguna. O sea, a los fines digamos, de una sección combinada, es más que todo el análisis de cómo se plantea, cómo sería la distribución de tensiones, pero sería de esa forma. La parte abierta tendrá este comportamiento y la parte cerrada, el comportamiento como vimos recién con Oscar.
Está bien, perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, hoy están bastante callados. Vamos a ver si... ¿Pudieron ver la actividad en el campus? ¿Alguno se entró al campus en este momento? Sí, Antes sí. de entrar a la facultad, a la clase, no había nada. Yo lo vi, pero no lo abrí, está, me parece. A ver. ¿El trabajo práctico general de torsión o la actividad? No, ahora la actividad. Esta. ¿Ahí la están viendo? Sí, sí. Sí, sí. Sí, se ve. Ok. Bueno, fíjense que lo que vamos a ver ahora es, vamos a hacer un descanso y después trabajamos en grupo. Hay un micrófono abierto, chicos, a ver si alguien lo puede... Sí, perdón, soy yo. Ah, está bien, Víctor, perfecto. Bueno, el primer problema es una sección cerrada, son dos secciones, una sección cerrada hueca con una sola cavidad y la segunda tiene 3 cavidades, ¿sí? Entonces, bueno, lo que nos pide es calcular las tensiones tangenciales en cada una de las dos secciones. Acá tenemos los datos del par torsor aplicado, las dimensiones, la longitud que tiene la sección esta y el modo de elasticidad. Así que bueno, acá tendríamos que aplicar, como decía Oscar, por ejemplo, acá tenemos el caso de tener tres secciones huecas juntas, entonces bueno, acá hay que ver, no es tan fácil ver directamente cómo van a ser los phi y la dirección y sentido de las tensiones, así que hay que asumir unas direcciones. Después, bueno, cuando se resuelve el problema, ahí se puede ver si las direcciones asumidas están correctas o hay que cambiar el sentido. El segundo problema es calcular para la sección maciza la tensión máxima, comparar con la sección hueca los valores de tensión y ángulo de torsión utilizados en el segundo caso la circulación como método de resolución. Es decir que para el caso de la sección hueca, acá también tienen que considerarlo como si fuese lo mismo que para la sección rectangular, ¿no? Si ustedes esto lo ven, hacen un corte, van a tener un phi que va a variar en el espesor y después acá va a ser constante. Así que bueno, el tratamiento para esta sección es como la sección rectangular de pared delgada. ¿Sí? Bueno, la sección maciza hueca ya saben cómo, ya lo hemos trabajado en la clase pasada, así que esto a través del phi o a través de la hipótesis de Coulomb también lo tienen claro cómo hallarlo. Y el último punto, bueno, es lo que vimos recién de una sección circular de pared delgada que está cortada, que no está cerrada. Bueno, cómo plantearlo a través de la analogía de la membrana y, bueno, lo que vimos recién para la sección abierta, ¿no? Que era un perfil C. Bueno, esto sería lo mismo que hacer el desarrollo de esta sección
y tratarlo como si fuese un fleje, ¿no? Una sección rectangular de base muy pequeña y gran altura. Así que estos serían los 3 problemas que estamos planteando. Así que descárguense la actividad y bueno, si quieren hacemos un descanso de unos 10 minutos, más o menos, 8 y 10, nos volvemos a conectar y empezamos a trabajar para plantear los problemas, ¿sí? Bueno, ¿Están de acuerdo? Perfecto. Ok, bueno, bárbaro. Descansamos entonces un ratito y 8 y 10 más o menos seguimos. Objetita por el área. Entonces, como el tau es para un espesor despreciable con respecto a la dimensión general de las piezas era constante, salía fuera de integral y la circulación de DL era el perímetro. Entonces nos queda que tau... Perdón, estoy yendo un poco rápido, disculpa. No, está bien, está bien. ¿Sí? Entonces decimos Exacto. que nos va a quedar que tau por 2A más 2B es 2G por A por B. ok. Entonces de ahí despejamos tita. Bueno, a su vez está bien. A su vez, tita es igual a momento torsor sobre 2AB. Entonces de ahí podíamos calcular, reemplazando en la fórmula de arriba y despejando tau. Ok, vamos a plantear primero para hacerlo ordenado. Espera, Ok. vamos a hacer una cosa. Así queda el orden de cálculo y con las... Un segundito, a ver. Sí. Vamos a hacerlo acá en la tableta. Esperen. A ver, así queda, para que le queda... Esto es de la semana pasada, espera un segundito. Sí, sí. Bueno, entonces... Tenemos la sección rectangular. Tenemos el espesor T. Bueno, el A, no me acuerdo si este era el A o el B era... El B. El B es el horizontal, el largo. Sí. Sí. Bueno. Entonces tenemos lo que tienen que hacer ustedes, acuérdense de tener en cuenta cómo es la variación de phi, ¿no? ¿Qué es lo que dijimos? Que phi varía en el espesor, lo consideramos lineal, después donde no hay material es constante y después otra vez lineal, ¿no? Exacto. Esto es phi. Y sabemos Una que... pregunta. Sí, Yo puedo considerar a phi como tau por sigma, por el espesor, en este caso. claro, sí, sí. En este caso, es directamente tau es igual a phi sobre t. O, bueno, o lo mismo puede decir que phi es tau por el espesor t. Es decir, lo que dijimos que en las secciones huecas de pared delgada, tau en el espesor es constante. Y como, bueno, como vimos hoy, phi es una constante y t es una constante, así que tau es constante. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí.
Entonces, bueno, con la primera ecuación teníamos que la circulación de tau diferencial L era igual a 2G θ por el área encerrada. Y por lo tanto tenemos que el momento torsor es igual a 2 veces el volumen de phi diferencial X diferencial de Y. En este caso es 2 veces, esto es phi por A por B, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, de la primera expresión decimos que tau, la circulación va a ser igual a 2A más 2B, tiene que ser igual a 2G θ por el área encerrada, que es A por B. Y de la segunda expresión, tenemos que el momento torsor va a ser igual a phi, a 2 phi por A y por B. Entonces de acá decimos que phi es igual al momento torsor sobre 2A por B. Exacto. Y tomando la primera expresión de acá, sabemos que tau es phi sobre el espesor. Entonces podemos reemplazar el momento torsor sobre 2A por B por el espesor, por 2A más 2B, igual a 2G por θ, por ahí por B, ¿no? De acá podemos dejar θ. ¿Sí? Sí. Y bueno, y teniendo phi, que lo tenemos acá, de acá podemos tener tau, como el momento torsor sobre 2A por B por T. Y ya tenemos las dos incógnitas que son tau y θ. ¿Sí? ¿Lo plantearon así? Sí, sí. ¿Se entiende cómo es el planteo? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, muy bien. Vamos entonces a ver ahora cómo plantearía en este caso de la sección con más tabique. Bueno, vamos a hacer una cosa. Este ejercicio lo va a presentar la semana que viene Marcelo Couteret. Lo vamos a ver junto en clase. Si quieren ustedes véanlo, porque bueno, esto va a llevar más tiempo, pero para así vemos otra aplicación con el problema 2. Si quieren, podemos encarar este problema, y el problema de la sección está con dos tabiques, lo vamos a ver la clase que viene. Si quieren, alguno lo puede resolver en la semana y lo puede mostrar. Bueno, igualmente después Marcelo lo va a explicar el planteo, pero bueno, es un poquito más laborioso y nos va a llevar más tiempo. Así que si les parece, nos podemos trabajar con el problema 2. Perfecto. Bueno, bien. Una pregunta, Sí. ¿podemos tomar E como G o tenemos que obtener G? Sí, asuman ustedes para calcular el G, le falta el coeficiente de Poisson, o sea, asuman el Poisson 0,3, estamos teniendo un E de 1 a 0, así que, digamos, asumiendo el Poisson, pueden calcular el G, ¿no? Como el E sobre 2, 1 más mu, ¿de acuerdo? Sí, sí. 0,8. ¿Eh? Sí, que termina dando 800.000, ¿no, Gustavo?
Sí, 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 exactamente, le va a dar en torno a los 800.000 kilos por centímetro cuadrado. Sí. Y si no, bueno, calcúlenlo asumiendo un nu de 0,3 y lo calculan o lo asumen como dice Marcelo, considerando que es un acero, ¿no? Bueno, vamos a... O sea, acá lo que tienen que hacer es calcular para la sección circular maciza la tensión máxima, comparar con la sección hueca los valores de tensión y ángulo de torsión, utilizando en el segundo caso la circulación como método de resolución. Bueno, acuérdense que acá van a tener una variación lineal de tensiones, acá las tensiones como pequeño espesor varían, digamos, son constantes, ¿no? La variación se considera constante. Fíjense que, como decía Oscar, en este caso la menor dimensión, bueno, acá al ser circular es el diámetro, ¿no? La dimensión que comparamos son 20 centímetros, estamos hablando de un espesor que sea menor al 10%. El 10% serían 2 centímetros, el espesor es de 1, o sea que estamos considerando como pared delgada. No, digamos, está bien asumida la hipótesis de pared delgada, ¿no? O sea, el error que vamos a cometer, considerando que el phi es constante, varía linealmente en el espesor y que las tensiones son constantes, no nos va a introducir un error apreciable, al contrario, vamos a tener un error muy pequeño, ¿sí? Entonces siempre tienen que fijarse cuando se plantea esto de usar una hipótesis de cálculo, bueno, si van a ir por la solución de la circulación con secciones tubulares de pared delgada, de corroborar esta relación, ¿sí? De las dimensiones con el espesor, que la relación sea menor al 10%, no supere el 10%, y bueno, ahí van a estar seguros que no van a cometer un error de cálculo. Bueno, ok, dicho esto, vamos a generar las... Bueno, a ver, ¿nos podés contar? Sí, primero usamos la fórmula que vimos en estabilidad 1, que también vimos al principio de torsión, Sí. No, voy a... y dejamos todo expresado y- el tau en función del radio. A la derecha se ve que es 2 sobre el momento torsor, sobre pi por radio al cubo. ¿Qué es copa? Sí. Ponme el micrófono abierto de alguien. Ahí está, sí. Y para la sección hueca, hicimos una circulación de tau. Obviamente ahí podemos despejar phi, pero despejar theta, pero no era necesario. Así que pasamos directamente al momento torsor, igual a 2 veces el volumen de phi. Bueno, el volumen de phi es phi por radio al cuadrado. Y a su vez phi es tau por t, tau por el espesor. Así que reemplazando, llegamos a que tau es momento torsor sobre 2t pi por radio al cuadrado. Y en este caso, el t, el espesor, es el radio dividido 10. Así que ahí también reemplazamos y nos queda que tau es igual a 5 por el momento torsor por pi por radio al cubo. Así que el tau en la sección hueca es mayor que en la maciza. Ok. Y en el caso del grupo de Carlos, El tau de la sección hueca nos quedó igual, que nosotros lo calculamos numéricamente como 1,75 por 10 a la séptima kilogramos sobre metro cuadrado, y también calculamos el ángulo, que nos queda momento torsor sobre 2pi r cubo por el espesor por g, y eso nos daba 2,18 por 10 a menos 4 radianos.
¿Y a ver, qué es lo que pueden decir de... A comparar la sección hueca, los valores de tensión, ángulo de torsión de la sección hueca y la maciza? Que siempre nos... básicamente habla Carlos. No, por favor, disculpa que Dale, te dale. superpuse. No, No, yo dale. lo que pensaba es que es despreciable la ventaja que tenemos con la sección maciza y que siempre nos conviene trabajar con secciones huecas. Ujú. Que tiene mejor comportamiento la torsión la sección hueca que la maciza, ¿no? Exactamente. Exactamente. Muy bien. ¿Algún otro compañero quiere hacer una pregunta? ¿Quiere de este ejercicio? ¿Tiene alguna duda? ¿Nadie? Bueno, les queríamos comentar, vamos a hacer lo siguiente, vamos a implementar ya para la clase que viene, así también para, aparte de trabajar los ejercicios acá en clase, en forma grupal con las salas, también de que lo puedan, los expongan. No sé, la idea que tenemos es, como hacíamos el año pasado, en esta modalidad virtual, es para la próxima clase, arrancar la clase con asignar a cada grupo, digamos, ir asignando así a una tanda de grupos, ejercicios para presentar. Por ejemplo, acá en el grupo 1, le vamos a asignar el ejercicio 1B, que es el que después va a explicar también Marcelo, pero la idea es que lo intenten explicar cómo lo harían, que lo presenten, que lo traten de resolver. Y después, bueno, con Marcelo lo vamos a, si quedan dudas, lo vamos a terminar de explicar, si es que no llegaron a resolverlo o quedan dudas de cómo se plantea. El grupo 2, bueno, el ejercicio que estuvimos viendo recién, de la comparativa entre la sección maciza y la hueca, de pequeño espesor. Y el grupo 3, el último ejercicio, que era la sección circular abierta, de pequeño espesor. Bueno, de cómo resolverlo y que lo puedan exponer la semana que viene, hacer un PowerPoint y exponerlo. Digamos, lo hemos pensado también para el hecho de que, digamos, de hablar acá de los ejercicios, les da una idea, pero vemos que por ahí están trabajando algunos grupos, son los que más trabajan, otros por ahí, no sé, no estamos viendo, digamos, que haya mucho debate cuando volvemos de las salas para ver cómo plantearon los ejercicios, de que haya un debate entre los grupos de lo que hicieron, si todos les dio igual, a algunos les dio algo distinto. Entonces, bueno, lo que buscamos con esto es que, digamos, vayan trabajando también, hacerlos trabajar a todos los grupos. Toda la semana vamos a ir rotando los grupos responsables de presentar los ejercicios que previamente los trabajamos en la clase, como para que ya tengan una base de cómo plantearlos, pero después la solución bien prolija y todo esto se presenta y la idea es después subirlo al campus para que queden todos los ejercicios resueltos y así también les sirve para el momento de estudiar y bueno, es un trabajo colaborativo, de cada grupo hace su aporte y después al momento de los exámenes y tener que estudiar, bueno, tienen los ejercicios para poder mirarlos resueltos de forma prolija y revisada. Así que ya para la clase que viene, entonces, les asignamos a los grupos que están acá los ejercicios y bueno, esperamos que nos envíen a los mails, acá le ponemos los mails nuestros, cuando tengan la presentación nos envíen la presentación para tenerla. Bueno, la pueden enviar el día anterior, hasta última hora del día anterior,
Y bueno, si tienen dudas en la semana, obviamente también por el foro o lo que sea, esperamos las consultas. Pero bueno, estimamos que ya con lo que hemos explicado y lo que hemos trabajado en clase, van a poder resolverlos sin mucho problema. No sé si alguno tiene alguna consulta. Igualmente esto lo vamos a subir ahora al campus, las 2 presentaciones con la clase grabada, así que también van a tener todo el material y lo que hemos trabajado en la clase de hoy para poder verlo nuevamente si surgen dudas. Y bueno, la clase que viene vamos a arrancar con esta modalidad. Primero, la primera parte de la clase, cerrar las presentaciones de los ejercicios de la clase anterior. Y después va a ser la última clase de torsión. Vamos a ver también el planteo para una sección triangular, equilátera, maciza, cómo obtener el phi, cómo plantearlo. Y después Oscar va a plantear cómo trabajar con secciones donde no es posible determinar una función para el phi y hay que ir por métodos aproximados a través de series y los coeficientes tabulados para el caso de sección rectangular o cuadrada, donde no es posible trabajar con una función de phi. Con eso cerramos ya todo el tema de torsión y vamos ya posteriormente a entrar en el tema de tratamiento para sistemas hiperestáticos. Así que, bueno, no sé si alguno quiere preguntar algo. Gustavo, Sí, ¿nos podemos quedar 5 minutos con el grupo para charlar un tema? sí, ¿quiere charlar con nosotros con algún tema? Sí. Ok, bueno, no hay problema. Gustavo, yo aprovecho, ahí tienen el mail, acuérdense que, bueno, las propuestas de este TP integrador, eso soy el responsable para revisarlos, bueno, junto con Gustavo, por supuesto, pero esa tarea es especialmente mía también para dividir los trabajos. Y que no se olviden, vayan presentando propuestas solamente como para decir, sí, está aceptado esa propuesta, empiezan a trabajar. Solamente la propuesta. Y el que, si alguien tiene una propuesta de algo y después viene otro grupo, esa propuesta está aceptada, después viene otro grupo con algo similar, evidentemente el que lo presenta después no va a poder, va a tener que cambiar. Entonces, bueno, como consejo, si ya tienen algo más o menos definido, preséntenlo, ¿no? Perfecto. Sí, tal cual como dice Oscar, traten de ir definiendo el tema porque se van pasando las semanas. La semana que viene estamos promediando mayo, así que traten de ya resolver ese tema si ya empiezan a trabajar en el TP integrador. La Bueno, propuesta tiene que ser una hoja con la idea, qué código van a utilizar, también como verificación. Y bueno, nada más que con eso y el planteamiento del problema y qué es lo que quieren verificar o calcular y el esquema de lo que lo que tienen pensado hacer. Si está aceptado, le decimos OK, o puede ser que ese mismo esté aceptado, pero agregando determinadas cosas, y ya con eso ese grupo ya queda fijo con ese tema. muy bien. Perfecto. Bueno, chicos, quedamos así, entonces nos vemos el jueves que viene y bueno, acá con el grupo de Germán que quiero hablar nos quedamos, pero bueno, el resto ya damos por terminada la clase. Nos vemos el jueves que viene. Que tengan una buena semana. Gracias, buen fin de Igualmente. semana. Buenas.